Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, tu canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio normalmente y desarrollamos una cronología, una biografía de cómo se hubiera existido. Solemos elegir en personajes dentro de la ficción, personajes de novela, de películas, de cine, series de televisión, también hemos hecho de cómic, incluso de videojuegos. Y ahora estamos haciendo, como hacemos 2 vídeos por semana, hacemos uno como una biografía ficticia y otra biografía, en este caso real. Esta semana también tendremos. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Parker Pine. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Parker Pine es un detective que aparece en 3 libros de Agatha Christie, que son Parker Pine Investigates, Problems at Polensa Bay, Another Stories y The Regatta Mystery Another Stories. Su discurso y digamos su frase para atraer clientes es algo así como: ¿estás feliz? Si no, consulta al señor Parker Pine en el 17 de Richmond Street. La mayoría de clientes no nota este anuncio, algunos se ríen y lo lee, y los que, digamos, le contratan conocen al detective más inusual, desconcertante e intrigante del mundo. Agatha Christie presenta a Parker Pine como una presencia física bastante sólida, aunque muy soso. Digamos que es un típico inglés y de alguna manera es reconfortante para los que lo rodean, aunque ellos mismos, los que están alrededor de él, no saben exactamente cómo o por qué. El personaje se describe por primera vez en el caso de la esposa de mediana edad de la siguiente manera: de una u otra manera, la simple visión del señor Parker Pine trajo un sentimiento de tranquilidad. Era grande, pero no para decir gorda, tenía una cabeza calva de proporciones nobles, gafas fuertes y pequeños ojos brillantes. También Agatha Christie hace referencia a su nombre y familia, y en Parker Pine Investigates Agatha Christie se refiere al personaje como Mr. Parker Pine, pero también con frecuencia como Mr. Pine, sugiriendo que su apellido era Pine y Parker era un segundo nombre, a diferencia de Conan Doyle, que es un apellido compuesto. Un amigo, el señor Bonington, que aparece en el caso del secretario de la ciudad, lo llamó Parker. Sin embargo, Parker Pine podría tener un nombre separado. Esto solo se alude a una vez. En Had You Got Everything You Want, Parker Pine tenía un caso etiquetado como J. Parker Pine o J. Parker Pine. Lo que Jay defendió nunca se supo. En sus anuncios de periódicos, sin embargo, solo utiliza su segundo nombre en lugar del primero para todos los propósitos comerciales. La confusión de que su nombre de pila posiblemente sea Christopher se deriva de una historia posterior, El problema en Polensa Bay, de 1935. Aquí utiliza el Christopher como una artimaña para ofuscar su identidad de otros viajeros británicos para que no se le moleste mientras está de vacaciones. Después de múltiples intentos fallidos y de disfrutar de unas vacaciones pacíficas sin restricciones por el trabajo, Pine se instala cómodamente en Mallorca. Pero casi inmediatamente está consternado al encontrarse con otra ciudadana inglesa angustiada que puede reconocer su célebre nombre de los periódicos. Él ya había firmado como C. Parker Pine en el registro del hotel, pero con la esperanza de ocultar su profesión a esta mujer, regresa al libro y garabatea sobre la entrada para cambiarlo a Christopher en su lugar. En The House at Shiraz, Parker Pine intenta responder a las preguntas que le hacen los funcionarios de inmigración persas sin entender lo que se le estaba diciendo. Después de dar sus respuestas, le preguntó a Herr Shalagal, su piloto, lo que realmente había dicho. Según Shalagal, él había dicho que el nombre cristiano de tu padre es turista, que tu profesión es Carlos, que el apellido de soltera de tu madre es Bagdad y que has venido a Harriet. Esto sugiere que el nombre de pila de su padre es Charles y que el nombre de soltera de su madre es Harriet, pero como no entendía lo que se le estaba diciendo, tampoco se puede sacar muchas conclusiones.
Parker Pyne es un empleado retirado del gobierno convertido en filántropo que se considera un detective del corazón. La naturaleza exacta de su antiguo trabajo y su antiguo cargo en el gobierno británico nunca nos es revelada en estas novelas. Además, afirma haber estado involucrado en la recopilación de estadísticas. Esto lleva a la teoría de que su trabajo era el mismo que hacía Mycroft Holmes en las novelas de Conan Doyle y se le podría denominar como un supercomputacional humano especializado en omnisciencia. Esta teoría tiene algo de peso, ya que el parecido entre Parker Pyne y Mycroft Holmes es difícil de negar. Ambos son tipos pesados, ambos parecen poseer habilidades superiores a las de sus homólogos, en este caso Sherlock Holmes y Hercule Poirot, y ambos son incapaces de realizar un trabajo detectivesco similar, ya que ambos no están dispuestos a poner en el esfuerzo físico necesario para llevar los casos a esas conclusiones. Aunque ocasionalmente se esfuerza en las historias en las que está de vacaciones, en general sigue siendo un solucionador de problemas sedentario, proporcionando soluciones basadas en aparentemente poca evidencia y confiando en sus agentes para manejar cualquiera de los detalles prácticos. Él mismo rara vez va a ver a sus clientes después de su primera reunión, aunque recibe informes sobre su progreso de la gente que le ayuda. De hecho, la propia falta de impulso y la fe de Pyne en las habilidades de sus secuaces puede ser un hándicap severo a pesar de sus talentos deductivos. Ya resultó en el fracaso de sus esfuerzos en el caso del marido descontento, el único fracaso que Agatha Christie lo registra en las novelas de Pyne. Sus métodos. Parker Pyne también es un tipo poco común de detective que no suele investigar asesinatos o crímenes similares, sino que prefiere ayudar a sus clientes a volver a encontrar la felicidad. Para ello aplica el conocimiento que ha adquirido en 35 años de trabajo en la oficina de estadísticas de la que se retiró y se estableció más tarde por su cuenta, como hemos dicho, en el 17 de Richmond Street en Londres. Él tiene la teoría de que hay 5 tipos principales de infelicidad y todos son lógicamente solucionables. Sus métodos son poco ortodoxos y a menudo emplea engaños y construcciones elaboradas y farsas para engañar a los sospechosos y curar la infelicidad con éxito. Aunque al parecer se limita a un tipo específico de investigación, Pyne también tiene capacidades poco comunes para la investigación criminal. Trabaja junto a su asistente neurótica, Miss Felicity Lemon, y la novelista Ariane Oliver, además de el apuesto compinche o secuaz Claude Luttrell y la artista de disfraces Madeleine de Sara. Sea como fuere, siempre tiene la ayuda de su equipo que le supera mucho en número, pero es tan eficaz como extravagante. Agatha Christie publicó un total de 14 historias con Parker Pyne. De hecho, la primera docena apareció inicialmente en varias revistas estadounidenses y británicas y más tarde fueron recogidas en la antología de 1934 Parker Pyne Investigates. Los 2 cuentos restantes fueron creados originalmente como vehículos para su detective más famoso, el de detective Hercule Poirot, pero Christie los reelaboró en casos de Pyne antes de su inclusión en la colección de historias de 1939 de Regatta Mystery and Other Stories. Dentro de su trabajo, el propio Pyne siempre desmintió el papel de detective duro, y su dominio literario era generalmente relegado a historias cortas desenfadadas en lugar de misterios de asesinato, excepto 2 casos en los que estaba involucrado inadvertidamente. Christie nunca presentó a este personaje en una novela de larga duración y, a pesar de su larga carrera, no regresó a su creación de historias de Parker Pyne después de esta carrera inicial de la década de 1930. Además de en estas, historias que aparecieron entre 1932 y 1936 y que luego se agruparon, también apareció en la televisión británica, en lo que llamaron la hora de Agatha Christie, en una serie de 10 capítulos, dramas de 1 hora de duración, y ahí se presentaron 2 episodios basados en historias de Parker Pyne.
El actor Richard Griffiths interpretó a Parker Pine además en 2 adaptaciones para la BBC, y en el caso que les hemos dicho antes, Maurice Denham hizo el papel de Parker Pine para la televisión británica. Además, Miss Lemon, su secretaria, que aparentemente fue la misma que fue secretaria de Hércules Poirot, se desconoce si entró en el empleo de Pine durante una de las numerosas jubilaciones de Poirot o antes de entrar en su empleo, digamos, cuando dejó a Parker Pine. Aunque se la describe como una mujer joven en la historia de Parker Pine de Discontinued Soldier. Pero también luego se habla de que tenía el pelo canoso en la novela de Poirot Hickory Dickory Dock, sugiriendo que trabajó para Pine antes de trabajar para Poirot. Esto, junto con la aparición de Ariadne Oliver, sugiere que Pine y Poirot ocupan el mismo universo ficticio, al igual que otros personajes que han aparecido en diferentes novelas y con los mismos autores que podrían convivir perfectamente porque se dedicaban a diferentes casos. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo. Toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.